Pues muy buenas noches, bienvenidas a este su programa Mujeres Alzando la Voz por la Quimbomba Radio. Hoy tenemos por parte de Ley Sabina a Elaine Hola, buenas tardes, Silo. y tenemos como invitada a la psicóloga y psicoterapeuta Fernanda Nudel. Hola, buenas tardes, Silo. Buenas tardes. Pues hoy Fernanda nos viene a hablar acerca del TDA, que es cómo se siente, pues también un poco de su experiencia, cómo se vive con él y pues otras dudas y preguntas que tenemos aquí para ella. Gracias, Fernanda, adelante. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo quería empezar a lo mejor, bueno, aclarando que yo no soy como una súper experta en TDA, los expertos realmente como los psicólogos que se enfocan a las neurodivergencias, que el TDA es una neurodivergencia, son los neuropsicólogos. Sin embargo, sí puedo hablar como desde mi experiencia que hace 2 años, tengo 42 años, hace 2 años me diagnosticaron TDA. Quiere decir que por 40 años viví con TDAH sin saberlo y sé lo que es la experiencia de ser un adulto mm, no diagnosticado con TDA, una adulta, ¿no? Porque aparte también hay diferencias importantes en las neurodivergencias entre mujeres y hombres. Ujú. Y bueno, a raíz de mi diagnóstico, yo me empecé a interesar muchísimo por el tema y fue que empecé ahora sí, a tomar cursos, a leer, ¿no? Como a prepararme e inclusive ya atiendo como a una cantidad considerable de mis pacientes tienen alguna neurodivergencia, em, y me he desarrollado, puedo decir, a lo mejor un muy buen ojo clínico, como cuando vienen con una neurodivergencia como no diagnosticada, puedo decir, creo que deberíamos visitar al neuropsicólogo, a la neuropsicóloga. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, podría empezar como platicando un poco de qué es el TDA. Claro. Tal cual, bueno, el TDA, como decía, es una neurodivergencia. Existen las neurodiversidades. Ningún cerebro es igual al otro, ni procesa las cosas, ni aprende de la misma manera que los demás cerebros, ¿no? En el mundo. Pero hay como una media y dentro de esa media, pues decimos que hay como que las personas que tienen un cerebro neurotípico y las personas que tienen un cerebro neurodivergente. Y dentro de las neurodivergencias, como que las que podemos encontrar que son como las más notables, por decirle, como que más nos llaman la atención, es el trastorno del espectro autista, el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, las altas capacidades y luego tenemos las dislexia, la discalculia, ¿no? Como estas partes que de repente pasan como, bueno, es que a la niña se le dificulta leer y escribir, ¿no? O es que a la niña se le dificultan las matemáticas, pero bueno, a lo mejor ahí hay una discalculia y que muchas veces también viene acompañado de de un TDAH o un TEA, ¿no? Que esas son las siglas, ¿no? El TEA es trastorno de espectro autista. Autista. Y bueno, pero hoy vamos a hablar del TDA, que para empezar es importante decir que el nombre está mal hecho, no lo digo yo, todos los especialistas modernos que se dedican a estudiar el TDAH pues coinciden con que no es un trastorno de déficit de atención, no hay una dificultad en concentrarse o poner atención, hay Ujú. una dificultad en regular esa atención en Ajá. realidad, ¿no? Yo también pensaba eso, pero digo, creo que es muy avanzado para decir, porque yo decía, sí se enfocan, Sí, pero no esto que dices, ¿no? El dónde me enfoco, ¿no? Ese es, exactamente. Exactamente, dónde me enfoco, qué es lo que me llama la atención, en qué momentos eh, invierto o en qué la energía. El, bueno, el TDA es un trastorno del neurodesarrollo, igual que el TEA, es decir, probablemente se tenga, es que es bien chistoso porque creo que es tan reciente la investigación de estos temas que todavía estamos como en esta parte, los médicos psiquiatras, los neurólogos, los neuropsicólogos, los psicólogos, todavía no hay un consenso de dónde viene, qué lo origina, pero hasta ahora lo que está como más aceptado
es que, al igual que el autismo, ¿no? Que todavía no se sabe, que si las vacunas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero pues en realidad todavía no se sabe. Hasta ahora, lo que sabemos de las neurodivergencias, ahora sí que coincide el TDAH con el autismo, es que hay un componente genético, que generalmente puede haber una mamá, un papá, un tío, ¿no? Como un abuelo, que por ahí también tienen alguna neurodiversidad. Y es decir, puedo tener una abuela que pues eh, fue o es autista y nunca se lo diagnosticaron porque un autismo grado uno que no necesita apoyo verbal, que de estos que ahora han habido como muchos casos que ya empiezan como a salir a la luz, que no es que esté de moda, sino que ya nos dimos cuenta que hay diferentes, es todo un espectro del autismo que se puede presentar como en varios niveles. Pero bueno, entonces lo que sucede es que parece que, bueno, hay ahí una parte como heredada, por ahí se dice que puede ser algunas condiciones especiales durante el embarazo, pero hasta ahora es que hay cierta carga genética y los nuevos papers al respecto también muestran que sí hay una parte que tiene que ver con lo psicosocial, con lo que vivió la persona cuando, bueno, sus primeros años de vida, ¿no? Que Ok. no, por eso no podemos, no se le define como un trastorno de personalidad, porque un trastorno de personalidad es, bueno, de personalidad, eso se va desarrollando a lo largo del crecimiento de la historia de la vida de la Ujú. persona. En este caso es un trastorno del desarrollo, perdón, del neurodesarrollo. Son, se ven, están implicadas partes ya, funciones cerebrales y partes, bueno, físicas tal cual del cerebro. Ok. Y bueno, en el TDA, justamente la parte del cerebro que se ve afectada es el lóbulo frontal o prefrontal que tenemos aquí. Y em, esto, como decía, bueno, no se sabe muy bien, puede ser que es genético y aparte se mezcla con factores psicosociales y se va presentando, pero no se puede ver hasta ya cuando la persona puede estar en la escuela. Pero a veces no es necesario, puede pasar desapercibido porque las personas neurodivergentes eh, desarrollan unas conductas que se llaman conductas compensatorias o enmascaramiento también, o sea, son diferentes las conductas compensatorias y el enmascaramiento, que puede hacer que de repente no sea tan fácil decir, bueno, esta persona parece que está teniendo algún trastorno del neurodesarrollo. Lo que sucede con el TDAH, con el cerebro de las personas con TDAH, al parecer hasta ahorita, lo que muestran los estudios, es que este lóbulo prefrontal se desarrolla más lentamente que las personas neurotípicas. Y lo que se ve afectado son las funciones ejecutivas, que para eso tengo mi chafa aquí, perdón, porque esas siempre se me olvidan, como buena TDA. Nada más para que tengan una idea, porque esto nos va a dar una idea de cuáles son como las cosas en la vida cotidiana que se ven afectadas por alguien con TDA, la organización, son las funciones ejecutivas, ¿no? La organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la autorregulación y la inhibición y el control de la conducta, ¿no? Entre ellos también la memoria a corto plazo, que sería como la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, pues es como lo que necesitamos hacer en ese momento para lo que si vamos a desarrollar alguna tarea, no sé, las personas que tienen TDA se sentirán identificadas, que es como de repente leo las instrucciones y digo, ay, sí, ya lo entendí, y regreso a lo que tengo que hacer, y no, ¿cómo era? Y regreso, ¿no? Varias veces diciendo, sí, ya lo entendí, ¿no? Y regreso de nuevo a lo que estoy haciendo y, ay, no, Ujú. ¿cómo era? Y regreso a las instrucciones. Entonces, bueno, no sé si por ahí también alguna otra pregunta que podamos ir cubriendo acerca del TDA. Pues, por ejemplo, ¿tiene cura? Ok, bueno, como cualquier neurodivergencia, pues decíamos, es un trastorno, por lo tanto no es una enfermedad que es como que se pueda curar, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Em, ¿Cómo? Y creo, bueno, ahí lo que me invita a mí a pensar, como en mi lógica de pensamiento, es cómo puedo ver que alguien tiene TDA, que lo que pasa es que hay una cuestión ahí cultural y de género bien interesante, porque hasta ahora es
¿por qué hasta ahora ha habido como tantos diagnósticos de mujeres neurodivergentes? Y es que en el pasado las pruebas estaban hechas primero para niños, varones, y para los hombres, tanto para el TEA como para el TDAH. Y en las mujeres, en el TDAH o en el TEA grado 1, casi no se identificaba porque la situación cultural vinculada al género hace que no se notara tanto. Por ejemplo, como a los niños desde chiquitos los dejan ser como un poco más libres y va, bueno, pues se nota que el chiquito va, sube, no se queda quieto en su silla, tiene toda su libreta rayoneada y le cuesta trabajo sentarse a hacer su tarea y dice la mamá, sí, pero se sienta a jugar con su carrito si pasa hora, no se distrae, o le ponemos tal programa de televisión y ahí sí no se distrae, no se levanta, ¿no? Y entonces los niños varones han tenido como estas libertades culturales vinculadas al género que les han permitido que sea más fácil de verse, de cacharse y decir, vamos a llevarlo con el psicólogo, con la psicóloga. Y en las niñas, como el quédate quieta, no te muevas, toda tu tarea tiene que ser limpiecita, tiene que estar bien, no puedes ser impulsiva, no puedes estar, no como no puedes, tus cosas no pueden estar cochinas, no puedes estar arrugada, no puedes, ¿no? Como, pues las niñas nos ceñimos como a estos estándares y desarrollamos por eso a veces inclusive mejores conductas compensatorias y aparte un enmascaramiento, Ujú. que las conductas compensatorias son positivas. El enmascaramiento no es tan positivo porque con el tiempo se puede presentar una depresión o un trastorno de ansiedad. Ujú. Y eso le pasa muchísimo a las personas neurodivergentes sin un diagnóstico temprano. Aquí te voy a interrumpir. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber qué es un enmascaramiento y qué es una conducta compensatoria? Ok. Una conducta compensatoria es algo que finalmente es difícil y eso es bien interesante porque yo lo platicaba con mi papá, que mi papá tiene TDA, se enteró que tiene TDA hasta que me diagnosticaron TDA y a mis hermanos les diagnosticaron TDAH. Y yo le decía, mira, bueno, es que al final las conductas compensatorias pues sí son buenas. Y él decía, bueno, sí, aunque sí tienen cierto peso al final en el autoestima porque uno aprende a ensayo y error. Pero Ujú. bueno, finalmente sí logra compensar ciertas cosas. Por ejemplo, yo la que capté así cuando me hicieron mi diagnóstico y empecé a informarme, una de las primeras cosas que pensé como conducta compensatoria era que yo en mis notas de la escuela, a partir de la secundaria hasta la universidad, hasta la maestría, nunca, hasta la fecha, cuando tomo algún curso, alguna capacitación, no puedo tomar notas. Todas mis libretas están llenas de dibujitos. Estoy haciendo dibujitos en mis libretas. Ya más grande en la maestría o en las siguientes formaciones, en las más recientes, estoy haciendo algo con mis manos. No necesariamente tiene que ser un dibujito, puedo estar jugando con mi pluma, puedo estar jugando con este. En algún momento me acuerdo que iba y me limaba las uñas, tenía que estar haciendo algo con mis manos. Bueno, eso es una conducta compensatoria. El estar haciendo dibujitos, el estar haciendo algo con mis manos, el mantenerme en movimiento, Ujú. me ayudaba a mí a prestar atención a la clase. Si yo me quedaba solamente viendo al profesor, a la profesora, o tomando nota, me perdía en tomar nota y me concentraba en tomar nota y me perdía ya lo que estaba diciendo la profesora o el profesor y, bueno, y no podía, entonces finalmente llegaba un punto en el que yo dejé de tomar notas y se hacía dibujitos y al final pues le sacaba fotocopias a la libreta de alguien más para poder estudiar. Y eso Sí. fue una conducta compensatoria. Eso, y por ejemplo, participar mucho en clase, que también lo desarrollé en la universidad, que yo creo que todos mis compañeros decían, ay, yo decía, soy como Hermione Granger, que todo el tiempo levantaba la mano, ¿no? Y quería contestar, pero es que era mi forma de mantenerme con la atención en la clase. Si no, mi cabeza se iba a otra parte. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una conducta compensatoria. Compensatoria.
Y el enmascaramiento justamente es, por ejemplo, que yo no lo hubiera hecho, que, que, o a que a la fecha, con tal de que no me dijeran nada, de que, porque sí hubo gente, sí hubo profesoras que me regañaron, que porque, que si no Que rayas estaba, las porque libretas, no no estás estás prestando tomando, atención, estás dibujando. exactamente, que yo hubiera tratado así de quedarme así, y, y bueno, aparte de que no prestaba atención, tampoco me podía estar como, porque de alguna manera esto que en inglés ahorita se me fue el término, que ya saben que todo tiene su, eh, este, que son estas, que bueno, por ejemplo, en el autismo se nota mucho las estereotipias o las conductas que, bueno, que vemos que Ujú, una me persona, sé. la que tenemos el estereotipo de la persona autista que se mueve y Ujú. así, en realidad, o que da brinquitos. El TDA también necesita steaming, ya me acordé, se llama steaming, que es una forma de estarse estimulando corporalmente, pero em, la función de eso es una autorregulación y puede ser una autorregulación emocional o en ese caso, por ejemplo, del ejemplo que estoy dando mío, era una autorregulación de la atención, ¿no? Con eso lograba una autorregulación de la atención, pero si yo me lo hubiera así como, no, no, pues no quiero que me regañen, ya hubiera sido un enmascaramiento y seguramente hubiera tenido como mucho más problemas, obviamente académicos, pero aparte también emocionales, porque sí, efectivamente a mí, como todo y toda buena adulta que no le diagnosticaron el TDAH de pequeño, pues primero se me identificó un trastorno mixto, que es depresión con ansiedad, Ujú. y que bueno, eh, eh, dicen que son comorbilidades del TDAH, es decir, que son otros tipos de, como de trastornos o de enfermedades que pueden venir junto con el TDAH. Por ejemplo, es muy común que dentro del autismo también tenga una comorbilidad con TDAH. El TDAH tiene una comorbilidad grande con depresión, con ansiedad, con trastorno de ansiedad social también, con trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno límite de la personalidad. Pero también a estas alturas ya nos estamos preguntando, o las personas que estudian esto y que investigan esto, si realmente es que se dan juntas o más bien como a consecuencia de un TDAH no tratado, se presenta o sea, la ansiedad y la depresión, ¿no? O sea, todo lo que para mí, ahora sí lo hablo en primera persona, lo que para mí en mi vida significó un reto que yo veía que a otras personas se les hacía de manera Ujú. fácil y que siempre fui tachada como desde mi familia, como mis profesores, como pues en todos lados, como la que pues no tenía disciplina, desorganizada, la que desordenada, ¿no? Que que era impulsiva, ¿no? Mi mamá me decía, ay, me decía una palabra que no, ahorita no me acuerdo, que era yo como espontánea. Y le agradezco que ella me haya siempre descrito como una persona espontánea porque es mucho más favorecedor que decir impulsiva, ¿no? Ujú. Pero realmente siempre fui una persona muy impulsiva. Y todo eso tiene un costo psicológico, tiene un costo emocional, tiene un costo en la autoestima y en la autopercepción Ujú. que pues no nos extrañaría ver que justamente terminen, como no había estado diagnosticado, no tiene el tratamiento adecuado, y no tiene la visión adecuada, pues que termine en depresión y ansiedad. Ok. Qué Ese es. interesante, sí. Porque ajá, tiene mucho sentido lógico esto que dices, ¿no? Porque toda mi vida me la pasé tratando de compensar o enmascarar o tratando de cumplir con lo que otros me decían que tenía yo que hacer. Entonces, sostener esa conducta, ¿no? Esa especie de super o sobrevivencia, ¿no? Ujú. Pues eso ocasiona, ¿no? Ansiedad y depresión, ¿no? Exactamente, ¿no? Como es como el cumplir con las expectativas, porque aparte es muy importante decir que en el TDAH así como en el autismo en general, no debería en sí, no está asociado per se con una discapacidad cognitiva. Es decir, las personas con TDAH aprenden perfectamente, Ujú. no es que tengan alguna especie de discapacidad intelectual, para nada, solamente que
la forma en la que aprenden, en la que se organizan, es diferente a la que les exige el mundo exterior. Y ejemplo, y en las escuelas tienen como que algo, hay una escuela especial para eso, en cualquier escuela pueden ir, porque sí es como que sería. Bueno, estoy un poco desactualizada de lo que, de en este momento lo que hay en nivel de psicología educativa, pero en mis tiempos era el llamado USAER, ¿no? Sigue todavía, de Ok. hecho tuvimos Sí. a la maestra Nelly, que ella es maestra ahí y nos platicaba también de las funciones de USAER que van ahí. Exactamente. Sí, sería como si hay un niño, una niña que se pueda ver que tiene ciertas dificultades o que ya tiene un diagnóstico, en el USAER pues habría como em, estas herramientas, ¿no? Como los maestros de USAER le brindan a los niños y a las niñas las herramientas para poder organizarse mejor, ¿no? Como, o poder planear mejor, inclusive estudiar estrategias para poder estudiar, para poder concentrarse, para poder, recuerdo que pues nunca me lo diagnosticaron, pero yo estuve en USAER y por lo que estuve en USAER fue por mi letra, que era una, pues las dichosas patas de araña, que hasta la fecha sigue ahí, así es. Y, y bueno, pues yo iba y hacía como las planas para que me saliera bien, pero bueno, yo sí recuerdo que era un poco, ahora que lo aterrizo en lo que sé de TDAH, pues un poco deficiente realmente lo que se necesitaba. Hay medicamentos y es una amplia gama de medicamentos diferentes, pero no son necesarios. O sea, no todas las personas con TDAH necesitan. Primero porque hay grados de TDAH, ¿no? Que es como leve, Ujú. moderado y grave. También porque hay tipos de TDAH que podría ser, es el TDAH mixto, que es con hiperactividad em, y con inatención. ¿No? Puede ser predominantemente inatento o predominantemente hiperactivo o puede ser mixto. ¿No? Por ahí decía eh, una neuropsicóloga española que me gusta mucho, súper experta en estos temas, que bueno, que no le quitemos la H, porque el TDAH, es decir, todas las personas con TDAH tienen hiperactividad, pero aunque la predominancia no sea en la hiperactividad física, hay una hiperactividad mental, que esa es otra de Ujú. las características que alguien con TDAH tiene, que es no poder parar sus pensamientos. Algunos lo describen como que tienen pensamientos en capas o que tienen muchas voces en su cabeza. Yo lo describí así. Yo describía que era como si volaran las ideas en mi cabeza y yo tenía que cacharlas para poder transmitir la idea que quería transmitir. De hecho, a partir de esa frase es que mi psicólogo me dijo, creo que podrías tener TDAH. Y yo, sí, ya lo había pensado. Y justamente cuando me dijo, ¿quieres probar el medicamento? Y yo dije, si el medicamento me va a ayudar a que esto se calle, o sea, por lo menos pueda yo organizar mis ideas, sí. Y probé con uno de los medicamentos más populares, que el azal, o sea, el químico, el compuesto se llama metilfenidato. Y justo lo que hizo es eso, ¿no? Es como para empezar, callarlas, no es que enseguida me concentrara y entonces ya me volviera una Ya se persona súper, arregló. ajá, Ok. súper ordenada y, ¿no? Como, no, pero por lo menos ya no sentía tanto ruido en mi cabeza, podía expresarme mejor, mejoraba mi ánimo, me daba energía, porque las personas con TDAH suelen estar desgastadas también físicamente, precisamente por toda esta El hiperactividad. agotamiento, Y exacto. porque muchas veces es común, muy común que venga con trastornos de sueño. Hay insomnio generalmente o algún tipo de insomnio en el TDAH. Entonces, me da este medicamento, a mí lo que hace es que siento que me da como un shot de energía y aparte, por ahí estimula un neurotransmisor que hace falta en las personas con TDAH, que es el de la dopamina. La dopamina es la encargada de hacernos sentir placer.
O sea, sentir así como, ay, qué padre, esto me gusta, ¿no? Lo estoy disfrutando, Ok. ¿no? Y pues casi no hay, así yo digo, yo lo describo así, pues no furula muy bien eso en el cerebro. Y por eso las personas con TDAH somos personas que constantemente estamos buscando dopamina. ¿En qué podríamos estar buscando dopamina? Por ejemplo, las personas con TDAH son propensas a las adicciones precisamente por eso, porque podrían de repente en las drogas estar buscando dopamina o de repente encontrar en los alimentos la dopamina, ¿no? Hay Mm, altos niveles de personas con TDAH vinculadas al sobrepeso, como en mi caso, que sí creo que también está por ahí, em, es un factor importante porque también como para iniciar como un régimen alimenticio y el ejercicio, sí son cosas difíciles para una persona con TDAH que no le guste. Esto es súper importante. La persona con TDAH sí se va a poder concentrar y va a poder estar y así le va a saber de pe a pa con lo que le guste. Con lo que no le guste o no le dé una retribución inmediata, eso le va a costar muchísimo trabajo. Entonces, claro que he tenido pacientes con TDA que les encanta el gimnasio y que les encanta mantener su alimentación bien y yo dije, bueno, porque no me encantan esas cosas, este, pero bueno, que pueden mantenerse con un cuerpo más saludable desde la actividad física, pero pues, y también hay personas con TDAH que les encantan las matemáticas, porque eso es como, no, si tengo TDAH, entonces no soy bueno en matemáticas. No, o sea, están las personas con TDAH que le encantan las ujú. matemáticas, pero no les gusta historia, español, materias en las que yo era muy buena, por ejemplo, y que matemáticas nunca se me dio porque no me gusta. Tiene que ver con el interés de la persona. Ujú. Y entonces están estos medicamentos que ayudan, pero que también se pueden trabajar eh, dependiendo de las características, también de la compensación que se ha hecho, de las conductas compensatorias, se puede evaluar si es necesario o no tener el medicamento. Cuando se diagnostica en la niñez, se plantea el uso del medicamento y se plantea dependiendo del médico que lo esté llevando, que la persona que lo debe llevar es el psiquiatra. La persona que debe diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo es el neuropsicólogo, pero quien debe de llevar el tratamiento médico es el psiquiatra, no el neurólogo, el psiquiatra, aunque sé que algunos neurólogos no van a estar de acuerdo. Y se platica con los padres, con los tutores del niño o la niña para ver, bueno, cuáles son los pros y los contras. Y hay infancias que les ha ido como muy bien Ujú. con el tratamiento y de repente ya hay un punto en el que han adquirido suficientes herramientas para poder dejarlas. Hay quienes no les va tan bien, que hay documentales que hablan de personas que lo tomaron desde la infancia y que hubieran preferido no hacerlo. Pero bueno, eso ya se puede como ir viendo, ir discutiendo con el médico, ir informándose, ir viendo cómo reacciona el cuerpo de cada quien. Para mí ha sido beneficioso, claro que tengo pacientes que no les gustó cómo se sentían o que prefirieron no tomarlo o que yo les he dicho, a lo mejor tienes TDA o vienen con un diagnóstico de TDAH y la pregunta es, ¿quieres tomar medicamento o no? Porque, y hay gente que te dice, como cuando a mí me dijeron sí, yo dije, o sea, ¿quieres tomar? Yo dije sí. O sea, si esto me va a quitar cómo me siento desde acá y pensar más claramente, claro que sí. Pero hay gente que lo ha compensado bien o que lo lleva bien o que tiene un TDAH más leve que el mío es mixto y es intermedio, pero, o sea, es de gravedad media solo por las conductas compensatorias que logré desarrollar. Si no, hubiera salido como severo. Entonces a mí el medicamento me ayuda mucho, pero con un buen tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? Pues sería con el psicólogo, con el neuropsicólogo, la psicóloga, la neuropsicóloga. Se puede ir eh, teniendo como diferentes estrategias para compensar, justamente para saber cómo manejar este, estas, vamos a ponerle entre comillas, como deficiencias que causa el TDAH. Ujú.
Ajá, ahorita es que te estoy escuchando y en muchas de repente me ubico y en otras ubico a otras personas y digo, ay, güey, no. Y me hace pensar, por ejemplo, me fui a mi niñez cuando habían estos calabozos llamados, ay, ¿cómo se llamaba? Grupo integrado, Ah, que de grupo integrado no tenía nada. Para mí era el calabozo de la primaria, ¿no? Este, de que sí, ¿no? Cómo las infancias, ¿no? No tenían ese diagnóstico ni ese acceso. Y por ejemplo, yo he visto, ¿no? A lo largo de algunos años, que no se está quieto, ¿no? Entonces, la mamá entra como en esta disyuntiva de, o sea, no se está quieto, no quiere hacer la tarea. Ah, pero sí le gusta pintar. O sea, ¿no? O sea, es un mal hijo, mala hija, porque, o sea, está de caprichoso, que lo único que quiere hacer es pintar y no quiere estudiar. Ah, entonces no le pasa nada, ¿no? Si no es un terco, ¿no? Entonces, ¿no? En eso me andaba yo pensando también, ¿no? En esta parte de las infancias, ¿no? Y de cómo no logramos esto. Y también pensaba en esta escuela en específico donde está la maestra Nelly, que ellas sí están muy comprometidas y ven, ¿no? Estas conductas, ¿no? Y en vez de juzgar, aunque llegan las maestras, no, en esa escuela no, pero sí me ha tocado otras escuelas donde llegan y les dicen, ahí está el niño, ¿no? Ahí está la niña, ajá, ¿no? ajá. Se los encargo, se los dejo a Sí, porque ustedes. ya no lo aguanto, ¿no? Entonces, ellas hacen, por decirlo así, algún tipo de filtro y acompañan a la familia, porque no siempre es la mamá, a veces la abuelita, la tía, según quien esté ejecutando la crianza, los acompañan, ¿no? A tener toda la atención que necesitan para atender eso, ¿no? Y pues no es que ahora todo el mundo tenga TDAH, sino es que ahorita una gran parte del mundo tiene acceso a un diagnóstico, ¿sí? Exactamente. Al menos a un diagnóstico, bueno, así, más o menos, al menos para algo, ¿no? Porque pienso pues, estaba yo pensando también por ejemplo, la unidad psiquiátrica infantil del hospital psiquiátrico, pienso en el hospital psiquiátrico, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, cuántas cosas, ¿no? Esto del neurólogo, del neuropsiquiatra, yo no sabía, ¿no? Sí, del neuropsicólogo. Y es Eso. que si cuando yo estaba, cuando yo estaba en la universidad, prácticamente casi nada se, se hablaba del TDAH. Cuando yo estudié psicología, casi nada se hablaba del TDAH. Como, claro, cuando a mí me diagnostican a los 40 años, yo dije, ¿cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo de pequeña no se dio cuenta? Me hicieron una evaluación, me acuerdo, a los 14 años, bueno, estaba pasando por una etapa difícil, y me hicieron una serie de pruebas. Era obvio, todo ya, ahorita que leo, porque tengo el informe y que leo el informe, era obvio que había, era un TDAH, pero yo estoy segura que esa información todavía no había llegado a Yucatán, a estos lugares. Sin embargo, las recomendaciones de la terapeuta de qué es lo que tenía que hacer como para mejorar esas áreas que salieron bajas en la evaluación, era lo que hasta la fecha se hace para compensar y para poder eh, estimular estas áreas del cerebro cuando se trabaja con personas con TDAH y también lo que se hace a nivel conductual para que puedan, pues, eso, poder organizarse mejor, llegar a tiempo, controlar sus impulsos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que decías de cómo organizarse, por ejemplo, eh, pensaba yo, ¿no? En una mujer que me tocó atender por otras circunstancias, ¿no? Sobre las listas, hacer listas, ¿no? Este, eh, cómo a otra mujer le funcionaban las listas en el celular, pero a otra no le funcionaban las listas, cómo a una le funcionaba tener el reloj del teléfono y ahí se basaba, pero a otra no, entonces necesitaba uno de pulso, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el identificar qué colores me gustan y en base a los colores que me gustan, que me agradan más, entonces, por ejemplo, no tener mis cosas de esos colores y entonces eso me ayuda a como la concentración y demás, ¿no? Ahorita estoy pensando mucho en eso, ¿no? En todas estas partes y estas personas que me ha tocado, ¿no? A lo largo bueno, mi trabajo no es
en esta rama, pero al estar trabajando con mujeres en situación de víctima, ¿no? De repente uno por situaciones de la vida entra como ahí a darles acompañamiento, entonces resulta que, ¿no? Hay salen muchas cosas, ¿no? Ujú. De estas. Sí, sí, así es. Y ahí podemos dividir, bueno, ahorita hablábamos como de los medicamentos, que son, depende de la persona, si lo sienten necesarios o no, y ahí hay una gama también bastante amplia de lo que hace cada medicamento. Pero tenemos lo que decía, que se puede trabajar sin medicamento con estos ejercicios que estimulan las áreas del cerebro y por otro lado, en la parte conductual, que es la parte que tú mencionabas, que estimula estas partes del cerebro, todos los jueguitos que sean, el memorama. A mí me acuerdo que me ponían a jugar con uno que era como de pilas de colores y tenías que repetir el patrón como que te salía eh, como las luces, eran como 4 botones grandotes y de que se iluminaban y hacían sonidos. Y entonces venía un patrón y yo tenía que repetir ese patrón, ¿no? Era parte de los ejercicios con los que empecé a hacer cuando me ya mandaron con la persona que me habían recomendado en esa evaluación a los 14 años, que no decía que era TDAH porque pues, no sabían, pero pues todo lo que yo hice como los juegos, encontrar las diferencias y que, bueno, a mí, por ejemplo, me gustan mucho hasta ahora los juegos y que siento que me estimulan y me dejan, son, por ejemplo, los de armar palabras con diferentes letras, este, que eso también es una cuestión de ir organizando. Me gustan los de ir resolviendo como acertijos y todos esos juegos también estimulan estas partes del cerebro y esa sería como la parte o el tratamiento neuropsicológico. Y el tratamiento que haría un psicoterapeuta sería más enfocado como en la parte de las conductas. Hasta ahora, bueno, siempre se ha hablado y bueno, últimamente más se dice que tendría que ser un terapeuta cognitivo-conductual el que trate a una persona, pero en realidad todas las corrientes, todos los terapeutas, yo no soy cognitivo-conductual, yo soy una terapeuta que maneja una corriente integrativa, que es como que agarra un poco de todo. Ujú. Y lo más importante es como cualquier terapeuta podría atender a una persona con TEA grado 1 o con TDAH, siempre y cuando sepa acerca de las neurodivergencias que está, ¿no? Si llega una persona con TDAH y yo no sé qué es el TDAH, pues me tengo que informar y claro que la puedo atender, pero me tengo que informar, tengo que leer. Eso lo puede hacer cualquier terapeuta, tiene las herramientas porque hay una parte emocional muy importante para trabajar con personas con TDAH, porque también existe algo que se le llama entre los síntomas, es la desregularización emocional. O puede estar muy enojado, no es esto como eh, que necesariamente cambie de humor de repente, ¿no? Pero sino que cuando está muy enojado, cuando está muy feliz, ay, no, yo, por ejemplo, O sea, cuando muy estoy enojado, muy intenso intenso, todo, ¿no? exacto, muy Ah, ya. feliz. Cuando estoy tengo Perdón. mucho miedo. Cuando tengo, bueno, el TDAH, las personas que tenemos TDAH tenemos un grave problema con el manejo de la frustración y entonces cuando viene la frustración hay mucha frustración también. De repente, por eso las personas con TDAH podrían ser inclusive muy intensas a la hora de enamorarse, porque aparte esa dopamina del enamoramiento podría ser como es como te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver todo el tiempo y ahí es donde entramos como en las diferentes áreas en las que el TDAH afecta a una persona que tiene TDAH, que dependiendo justamente de si lo detectaron en la infancia, si fue hasta de adulto, del tipo de TDA que tenga, de las conductas compensatorias, del enmascaramiento, de las comorbilidades, ¿no? Como si depresión o ansiedad, que Ujú. están tratadas o no tratadas, dependiendo de todo eso, podemos ver que el TDAH, bueno, para que sea TDAH tiene que ser algo que se presenta desde la infancia, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, me siento así, pero desde que tengo 20 años para acá, ¿no? Me ha pasado, bueno, a lo mejor ahí estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad donde comparten síntomas similares, pero si se ha dado desde la infancia, em,
es muy probable que, dependiendo de todos estos factores que les diga, Ujú. se ve afectada la vida de la persona en lo escolar, en lo laboral, en la casa, a veces inclusive en la persona, en el aseo personal, en su autoestima, el, en el aseo en general. Yo tengo un grave problema con el desorden y por lo tanto no me siempre es muy fácil limpiar adecuadamente, ¿no? Si tengo toda mi Ujú. ropa tirada por todos lados. Hay personas que, bueno, a mí no me pasa así, pero sé que hay personas con TDAH que inclusive les cuesta mucho trabajo la parte de meterse a bañar, de lavarse los dientes, de arreglarse. A mí, por ejemplo, bueno, eso no sé si también es una preferencia, porque también como una neurodivergencia hay una sensibilidad en los sentidos. eh, las personas con TDAH compartimos eso compartimos muchos síntomas con las personas autistas. En mi caso yo soy muy sensible de repente, como no, a mí no me gusta usar nada de maquillaje porque lo siento en la piel, mientras uso maquillaje, lo siento en la piel, entonces por eso yo preferí tatuarme el delineado y punto, y me pongo labial y ya está. Ok. Pero sí hay mujeres que les cuesta mucho el aseo, o sea, pero es por de repente de, "Oh, no quiero hacerlo". Aparte de que ahí vienen como las complicaciones como psicoemocionales del TDAH, porque hay una resistencia a las cosas impuestas. Todo lo que se representa un debería causa una resistencia en una persona con TDAH. Como el desafiante, ¿cómo es? Se me fue el nombre Como, ahorita. ay, sí, como el trastorno, ¿cómo Ajá, es de oposicionista oficinista desafiante? desafiante. Ajá. Bueno, no a ese grado, No así. pero sí lo podemos ver, por ejemplo, es como más difícil, no solamente a mí, por ejemplo, como que no me gusta hacer ejercicio y mi parte de la dopamina que obtengo es de los alimentos, bueno, poniendo ese ejemplo, pero aparte es como es que cuando viene el deberías hacer ejercicio, deberías hacer dieta, es Ok. como hay ahí como una resistencia y toda esta parte como psicoemocional, por eso es buena trabajarla no solamente con el neuropsicólogo, sino ya con el terapeuta, porque hay una carga ahí de aparte de todos los aspectos de la vida que en algún momento también se vieron afectados, que si es un problema en mi casa con mis parejas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en las parejas, cuando vivo con alguien, bueno, hasta ahorita sí, pues no me he puesto a analizar eso, pero hay personas que tienen problema de es que no recoges, es que dejas todo tirado, es que ya se te olvidó otra vez, siempre se te olvida sacar la basura No y fuiste a como apagar cosas. la luz. Exactamente, ¿no? Como son este tipo. Y en el trabajo, pues tantito peor porque depende, hay personas que bueno, una de las características también de alguien con TDAH es dificultad en la toma de decisiones. Y desde ahí, por ejemplo, hay personas que pueden llegar adultas y no haber tomado una decisión de una carrera o donde se quieren enfocar, que quieren estudiar, y o quienes lo logran de repente justamente siempre llegan tarde o tienen ciertos problemas. Por ejemplo, mi coco siempre fue el papeleo, ¿no? El llenar expedientes, ese fue, hasta la fecha me persigue horriblemente. Ese es mi punto más débil en la parte del trabajo y sí me ha traído problemas laboralmente. eh, Porque pues es algo que no me gusta y entonces evito, procrastino, ahí entra la dichosa palabra Procrastinación. procrastinación, ¿no? Y hasta que ya no tenga como una fecha límite de ya lo tengo que entregar, ya vienen a supervisarnos, porque ya viene la Secretaría de Salud a supervisarnos. Yo no me ponía a llenar expedientes hasta pues cuando trabajé en asociaciones civiles y en instancias de gobierno, que ahí sí es como, pues claro que es parte de la forma de actuar de estos lugares, tener unos expedientes es súper importante. En la práctica privada, en mi práctica privada, puedo ser más laxa en ese Ujú. aspecto. Entonces, también ahí viene una parte importante de cómo en psicoterapia se puede trabajar el ir construyendo una vida que se adapte a lo que, o sea, que se adapte a mí, en vez de yo todo el tiempo estar queriendo Eso. adaptarme a este mundo que me está exigiendo cosas que pues yo no le puedo dar de la manera en la que me las pide.
Eso también venía yo pensando todo el programa, ¿no? Ujú. Que estamos en esta forma de vida donde estamos en el sistema, ¿no? O sea, y el sistema exige y quiere ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues cuando hay una neurodivergencia, ¿no? Eh, pues es que nomás no. O sea, no es una cuestión de un berrinche, no es una cuestión de que la persona sea menos algo, ¿no? Sino que tiene otras, yo lo veo así, ¿no? Tienen otras habilidades, ¿no? Tal vez no sirvas para un trabajo, por decirlo así, de 8 a 5, pero tú puedes generar una manera de, bueno, pues sí, tener dinero para cubrir tus gastos en algo que te guste, que tal vez no tenga un horario fijo, ¿no? O que tú puedas, he visto, por ejemplo, gente que tiene una agenda y concreta las citas de la agenda, ¿no? Aunque estén, ¿no? Así, Ujú. pero no en tiempos seguidos, ¿no? Es como a las 5, luego a las 6, luego a las Ujú. 7, así, imposible, ¿no? Ujú. Aunque no se tengan que mover de donde están, ¿no? Ujú. Entonces, eso, ¿no? Eso que dices es bien importante porque, ¿por qué tendríamos que rompernos, Ujú. ¿no? Para lograr entrar en este molde capitalista de este sistema, Exactamente, ¿no? exacto, sí. Donde todos tenemos, parecemos, figuritas de una empresa, ¿no? Ujú. O cosas, ¿no? Botellitas, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué tendríamos que hacer eso, ¿no? En primer lugar, como una cuestión, ¿no? Personal del por qué yo tendría que hacer esto, pero cuando hay una neurodivergencia, una situación de salud mental, pues creo que tendríamos que pensarlo más todavía, ¿no? No lo voy a hacer porque yo soy diferente, ¿no? Claro. Y justamente esta es la parte como que donde viene también el entorno y que yo últimamente me he estado cuestionando un poco esta parte del diagnóstico, tanto cuando hablamos de infancias o cuando hablamos de personas en su adultez, ya sea en donde sea que han descubierto o se vale, quiero hablar de, se vale el autodiagnóstico en el sentido también de sospecho que, y igual y voy con alguien a que me diga, ¿sabes qué sospecho Pues de sí, esto? porque ¿Será yo que lo estoy podríamos? sintiendo, yo lo estoy Exacto, viviendo, ¿no? exactamente. Pero desde ahí, también una de las cosas es que, bueno, quien sea que esté pasando por pensar que tiene TDA o TDAH o tiene un diagnóstico, últimamente me ha estado pesando mucho la parte del diagnóstico porque pareciera que para hacerle entender tanto a una persona como a las personas que están alrededor de ella, que sus límites, las cosas que le gustan, las cosas, para hacerse respetar, para hacer válida su existencia, tendría que haber un diagnóstico. Que te avale como persona. Exactamente, es como, ay, qué bueno que ya tengo TDAH o ya quiero el diagnóstico para poder mostrarle a mi esposo, a mi pareja, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y en algunos casos, bueno, me ha tocado casos de que aún con el diagnóstico es, no, tú no tienes nada y qué me importa y me vale cacahuate, Ajá. te sigo exigiendo igual. No me informo nada, pero también es como, sí, sí viene a veces una parte de apoyo y comprensión, pero ¿por qué siempre a través de un diagnóstico? Y ahí no solamente me quiero enfocar en las neurodiversidades, en las neurodivergencias, perdón, sino, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, ¿no? O un trastorno bipolar, o trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, como la depresión, que haya un diagnóstico ya, por ejemplo, de ansiedad. Solamente hasta que haya un diagnóstico la gente es capaz de respetarse a sí mismo, a decir, bueno, es como, bueno, tengo TDAH y eso aplicó en mí también. Es decir, cuando yo dije, tengo TDAH, me- no me gusta cocinar, me cuesta un montón de trabajo cocinar, ¿por qué me sigo obligando a querer encajar? O sea, como yo sentía que yo no podía terminar de ser un adulto, una adulta funcional, Si no si cocina. no cocino. Y entonces era como que yo me perseguía a mí misma, que tenía que lograrlo y tenía que lograrlo hasta que cuando tengo mi diagnóstico dije, esto va a ser lo primero que renuncie. Y busqué otra manera de gestionar una alimentación o sea, una alimentación más casera, saludable y que no me la tenga que cocinar yo, Ujú. ¿no?
Y esas cosas son las que de repente como fui soltando, ¿no? Ya no quiero obligarme a hacer esto que sé, que aparte, pero claro, yo necesité entender y necesité ese diagnóstico. Y a lo que yo estoy invitando a bastantes de mis pacientes últimamente también es decir, bueno, sí, está bien tener un diagnóstico, yo lo sentí muy bien, lo sentí muy liberador, quien quiera tener un diagnóstico, pero quien no, también nos podemos enfocar en cuáles son sus, o sea, no ¿Qué hablarlo como quieres, no? diagnóstico, sino ¿Qué te gusta? como necesidades Ujú. personales. Yo conozco a una conocida que su hijo le detectaron eso en su momento y a ella le fue muy difícil aceptar que su hijo tenía eso. O sea, le costó muchísimo trabajo que entenderlo. Lo aisló completamente de fiestas, de salidas. En la escuela lo llevaba, pero igual la maestra no era muy empática con ella, con la situación, ni nada de eso. Y ella le costó muchísimo, muchísimo, hasta que un día llegó el niño con la presión baja al hospital y pues le dijeron que qué es lo que había pasado y dijo que pues se puso a llorar, a llorar, a llorar, porque ella lo puso a hacer un rompecabezas en ese entonces. Pero el niño creo que, no sé si lo sobrepasó sus emociones y por eso el niño pues reacciona de esa manera porque lo están obligando a hacer algo que él no quería hacer. A él le gustaba mucho jugar ajedrez, ajedrez, y ella se molestaba, como dice Silo, que, o sea, si te pongo el ajedrez todo el día lo puedes jugar, pero si te pongo a hacer una plana, tardas 7 horas haciendo una plana. O sea, nada más es una plana. Y pues el niño en ese momento estaba en la primaria, ahí se lo detectó la maestra de USAER, pero ella decía que no, que la maestra nada más no quería atenderlo, que son unas, o sea, lo típico, ¿no? Creo que son como que procesos, ¿no? Como que el primer rechazo y tenía que la aceptación y así. Y eso que ella llegó a esos límites con su hijo, fue cuando ella le dijeron, es que tiene que tomar usted terapia junto con el niño para que usted aprenda a que él es así, a que él va a ser así. Y si usted lo sigue sobrellevando de hacer una cosa como usted quiere, el niño se va a causar accidentes Ujú. emocionalmente, va a dejar de comer, lo va a deprimir. Y fue en que ella comenzó a ir a terapia. Claro que el esposo no aceptaba esa situación y pues la dejó. La dejó con la infancia, pero ella siguió pues el proceso Ujú. con el pequeño. Pero pues sí le costó mucho trabajo. Igual también la sociedad no ayuda tampoco en eso. No, ella le costaba mucho ir al súper, le costaba mucho llevar al niño a alguna fiestecita porque después lo hacían a un lado o los comentarios de las demás personas y poco a poco ya como que fue soltándose, pero sí le costó mucho trabajo. Y yo creo que también eso de que le pegaba más que las que eran sus amigas, fueron las primeras que le dieron la espalda en ese momento. Y pues la sociedad igual también no le ayudó mucho en eso. Y creo que tampoco, o sea, la palabra trastorno no ayuda mucho, pero de verdad es que no es una enfermedad, no tiene, o sea, realmente sí necesitamos, por ahora por lo que me cuentas, veo que necesitamos seguir hablando del tema. Y Mucho. aparte, Mucha no información. tienes idea de la cantidad de adultos y de personas adultas que han sido diagnosticadas uh, gracias a que le diagnosticaron a sus hijos. Eso es impresionante. Ahora que ya se está detectando cada vez más, entonces lo estamos viendo ahorita, cada vez hay más adultos con un diagnóstico de neurodivergencia, pero ¿cómo fue que llegaron ahí? Porque diagnosticaron a sus A sus hijos. hijos primero. Exactamente. Cuando vas tú al neuropsicólogo o al psiquiatra vean a tu hijo o a tu hija, Mm. lo primero que van a hacer es también, o sea, primero vas a escuchar las preguntas y vas a decir, "Ay, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, ¿no? Como Sí. que, y, y ha sido una cantidad, y a veces es como, ah, bueno, mi hijo tiene TDAH, pero yo no sabía que tenía autismo, por ejemplo. Y eso también es bien importante porque imagínense lo difícil que yo les puedo decir, ¿no? Que es como, bueno, yo no me lo imagino, sé lo difícil que es adultar teniendo TDAH, ¿no? Yo creo que mi decisión, por ejemplo, yo decidí no tener hijos, ¿no? Y yo creo que mi decisión de no tener hijos, hijas, pues
luego ya pensé, a lo mejor es eso, es justamente porque nunca termino de sentir que soy realmente una persona adulta, porque no soy esa imagen de, de la persona adulta que tenemos en la modernidad. Ujú. Y bueno, y de siempre, ¿no? Que me gusta todavía ciertas cosas que parecen como de niños o que, bueno, es que no, pues vengo todavía de una generación que cuando me tatué, pues mi papá me lo criticaba y decía que no, eso no era profesional, ¿no? Y hasta la fecha hay gente que piensa que los profesionistas no deberíamos de tatuarnos. Ahora, lo difícil que es ser una persona adulta con TDAH sin saberlo, siendo madre o siendo padre, o sea, maternando o paternando o teniendo a cargo a algún infante, pues debe ser súper difícil, ¿no? Como Sí. saber como que, o sea, estas preguntas como que uno se hace a veces decir, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué yo no puedo? ¿No? ¿Por qué veo otras mamás que les es un poco más fácil, que no batallan menos, que lloran menos, que para todas las mamás es bastante difícil y bastante cansado? Pero si, por ejemplo, yo no sé que tengo autismo, yo no sé que tengo TDAH, esta desregularización emocional es, claro, me causa frustración y yo lo que pienso es que a lo mejor esa madre podría tener TDAH porque en mi frustración te obligo a sentarte a que termines, por ejemplo, ese rompecabezas, ¿no? O en mi frustración Ujú. evito, mejor entonces no vamos a las fiestas o no te llevo al súper porque aparte no tengo las habilidades y ni siquiera yo tengo las habilidades para llevar y organizar mi propia vida como para ayudarte a ti a autorregularte y Ujú. a ti a calmarte o a organizarte, ¿no? Y entonces eso es bien difícil, es una experiencia también como bien dolorosa para muchas mujeres, en especial como eh, de repente ser diagnosticadas con TDAH a raíz de que le hayan identificado TDAH a su hijo o a su hija. Y es como bien difícil, porque aparte viene también una ola como decir, y si yo ni siquiera puedo llegar a tiempo a mis propios lugares, ¿cómo ahora le voy a enseñar a estas? O sea, a mí me cuesta trabajo, o sea, a mí se me olvida lavarme los dientes, cómo le voy a hacer para que mi hija se lave todos los días los dientes, ¿no? Todas las noches mínimamente, ¿no? Y bueno, ahí es como una serie de obstáculos, dificultades que debo de decir, no solamente son estas que no furulan, como diría, el cerebro, sino las consecuencias emocionales de las mismas, más la, la desregularización emocional, ¿no? Al grado de que seguramente son mujeres que tienen crisis crisis de llanto, o crisis de donde explotan y Ujú. gritan, porque pues eso es breakdown y generalmente se dan personas neurodivergentes cuando ya se saturaron, se abrumaron. También me ponía a pensar esto de la maternidad que dices, que, ajá, sí, mm, tal vez elijo, puedo estar en la parte de estar como eligiendo que no voy a tener hijos porque no estoy como completa, ¿no? Pero como adulta, ¿no? Pero también me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿realmente quiero ser mamá? O también es perseguir otra cuestión del sistema donde no voy a tener hijos porque voy a, no estoy completa, pero entonces sí tengo que completarme para tener hijos. Pero entonces, no estar completa es idea del sistema y Ujú. tener hijos, también es idea del sistema, ¿no? Exacto. Porque eres mujer, ¿no? Mujer, hijos. Ya eres adulta, hijos, ¿dónde están? ¿No? O sea, son como estos mandatos de género, ¿no? Son Ujú. estos mandatos de género, donde nos vemos ahí, ¿no? Encapsuladas y donde, por ejemplo, también me pongo a pensar, ¿no? O sea, una madre neurodivergente, porque conozco a muchas mamás neurodivergentes, qué difícil es maternar. No, no nada más es la dinámica con la infancia, ¿sí? Cómo las aplasta, las abruma, las despedaza, se las arrolla el Exacto. entorno, ¿no? Y ahí va Exacto. la pregunta final, ¿no? O sea, como entorno, de qué forma podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Si, por ejemplo, yo ya sé que fulana, sotana tiene, ¿no? Tiene TDAH, ¿qué no le digo? ¿Cómo la trato? O sea, algo que no, ¿sabes? Que no.
seamos quienes apoyemos a que su vida sea, ¿no? Más complicada. ¿Qué les podemos decir? ¿O qué no les podemos decir? ¿No decimos nada? ¿O cómo? Pues bueno, como cualquier como trastorno, situación o condición, vamos a poner condición, pues claro, podemos decir hasta que la persona nos dé permiso de decirle algo, ¿no? Eso es como ya me enteré que tienes esta edad, ¿cómo te puedo ayudar? Pues no sé si sea la mejor manera, este, siempre no como esperar a que la persona se abra, pero bueno, aparte yo sé, ¿no? Que a lo mejor se habla porque es mi hermana, ¿no? O mi prima o mi mamá, yo qué sé, ¿no? Mi hija ya adulta, ¿no? Como mi mamá, ¿cómo podría ayudarme? Que mi mamá, pues la verdad, lo sufre mucho porque sí ve que me abrumo y me estreso muchísimo y no sabe cómo ayudarme y es que muchas veces ni siquiera yo lo sé. ¿Qué es lo que ella podría hacer? Yo creo que empezaría a lo mejor primero con la preguntar, ¿no? Así como preguntar en qué es lo que qué es lo que puedo hacer para ayudarte, ¿no? Que de Ok. qué manera podría hacerte la vida más fácil, ¿no? Ese sería lo primero y Colaborar poder en este momento, es ¿no? en este momento. Y respetar también como los límites, no presionar, o sea, el como si necesito descanso, pues que descanse, me quiero, ya hay mucho ruido, ya me engenté, pues que se vaya porque hay mucho ruido, este, pero sobre todo como el no juzgarle, ¿no? En las cosas que necesite hacer para autorregularse, Ujú. ¿no? No juzgarse para, no juzgarle, ¿no? Como, porque a veces es eso, ¿no? ¿Cómo es que vas a descansar? ¿Cómo es que no vas a ir a tal lugar o no vas a sacar a los niños este domingo? Pues es que si lo saco me da ¿No un break, ¿no? cocinaste? ¿No? Exactamente, ¿cómo no vas a cocinar? ¿Cómo no tienes? Que son, es lo mismo con mamás no neurodivergentes, por ejemplo, pero, o con mujeres no neurodivergentes, pero sí, sobre todo es, bueno, eso, se le podría, como, si yo sé que alguien tiene TDAH, es bueno preguntarle en qué puede ser como útil si necesita que se le está complicando algo y respetar sus límites. Yo creo que esa es una de las mejores maneras, por lo menos en mi caso, como eh, que a mí ya me ayuda un montón, que justamente que no me presionen, que si de repente digo que no voy a ir a una reunión, como, ay, ¿cómo es que no vas a venir? ¿Por qué? A una reunión de social me refiero, ¿no? De un compromiso de trabajo, ¿no? Ok, ¿No? Ese, ese muy sería. bien. Pues muchísimas gracias, Fernanda, No, porque nos acompañaste hoy. gracias Ojalá a y ustedes. toquemos otros temas y Sí, hay oportunidad que regreses. sí. Gracias, Elaine, por haber estado Ah, acá. Cecilia, al contrario, una plática muy interesante. Sí, Gracias. pues muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.